Buenas, aquí estamos en otro programa más de Filosofía Caduca, ya el 10º, si no me equivoco. ¿Puede ser, Jorge? Puede ser, puede ser. Puede ser. Aquí, bueno, vamos a tratar el tema titulado El positivismo y el avance científico del siglo XIX. Que sí, Comte, que Está sí, que sí, Comte, que sí. ese mismo. Y nada, esta vez lo va a presentar Jorge, de modo que, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre el avance científico y la filosofía que se fragua como consecuencia del avance técnico del siglo XIX? Pues a ver, es un tema, yo creo que de los que nadie quiere, bueno, de los que nadie quiere prepararse, pero que como caiga, mucha gente hará debido a que pensará que el resto de gente no lo va a hacer, ya que es un tema desagradable. Es un tema que dentro de la filosofía no nos gusta demasiado, pero que no podemos dudar que ha tenido muchísima importancia histórica. Y de hecho, la tesis que voy a plantear aquí es que es un tema muy interesante, muy importante en la historia en la historia de la filosofía y en la historia de las ideas, si lo queremos decir así, mucho más que el romanticismo. Ojo, es una tesis arriesgada, ¿eh? Mucho Cuanto más menos. que el romanticismo. Comparten época, pero la influencia posterior hasta el día de hoy, sobre todo a nivel social, es mucho mayor, aunque todo el mundo desconozca quién es Comte, excepto igual gente en Francia. ¿No? Muy, Esa es mi muy, tesis. muy, sí. Porque la sociología está, pero la existe actualmente y tiene una carrera y funciona. ¿Funciona acaso el idealismo, el idealismo hegeliano? ¿O qué? ¿Hay carrera de idealismo hegeliano de cómo la dialéctica de las ideas hace algo en el mundo? Parece que no, parece que no. ¿El espíritu Sí. absoluto forma parte de alguna carrera que no sea la de filosofía? Ni siquiera la de fenomenología, que también es de este siglo. Pues este es mi argumento. Pero más allá de esta tontada, vamos a ver por qué es tan importante. A ver, o por qué puede ser importante, aunque desde la filosofía no se ha valorado y entiendo que no se ha valorado. Es una filosofía muy propia de una época, ¿no? Es lo primero que podríamos decir. Muy propia de la Revolución Francesa y de los avances científicos del siglo XVIII-XIX. Es muy propia de la época y del cuestionamiento del antiguo régimen, tanto el antiguo régimen político como el régimen religioso, entendido como pues la cultura la cultura religiosa de la época, el Dios ha muerto, se puede encuadrar dentro de estas ideas. Y además es una época de revueltas políticas. Y aquí es donde Comte entiende, ¿no? Es una situación de caos social. Vamos a definirlo así. Y vamos a ver qué es lo que le interesa a Comte, que en el fondo será lo mismo que le interesaba a Freud en otra época de caos social, etcétera, etcétera, que es encontrar un orden distinto al caos de la época. Hasta aquí todo claro, diría yo, ¿no? Perfectamente. Pues vamos a ir directamente yo creo que al señor Comte, podríamos entender de alguna manera antes, pues que sí, vamos a ir directamente a Comte y al positivismo, ¿no? El positivismo es una actitud filosófica que considera que la ciencia solo debe limitarse a hablar sobre hechos de la experiencia y establecer entre ellos, pues, relaciones, leyes o de otro tipo. Hablar sobre hechos, en definitiva, hechos positivos, Hablar ¿no? sobre hechos positivos y como luego se le criticará, con hablando solo de hechos excluyes muchísimas cosas. Estás definiendo ya aquello que estás definiendo de alguna manera los resultados que vas a dar tu estudio. Si tú solo hablas de hechos y defines hechos de una manera, pues al final solo te van a dar resultados que sean que tengan ese tipo de construcción. Y eso es un peligro o puede ser una manera de reduccionismo, ¿no? Es una de las primeras críticas muy clásicas. Pero bueno, es Es una contra, reacción al romanticismo. Ah, perdón. es Dite. contra lo que se enfrentará Husserl, Es contra lo que se... básicamente. Sí, claro. Sí, Hassel dirá, es que si, si decimos ya, estamos haciendo trampas. Estamos diciendo ya que nos va a salir. Hechos.
Claro. Y entonces tenemos que acomodar todo lo que sucede en el mundo para que sea un hecho. La Revolución Francesa tiene que ser un hecho. Y tienen que encuadrarse en estas categorías que te voy a decir ahora mismo. Efectivamente, pues dirá aquí alguna gente que no. Pero bueno, es como un poco una rebelión contra el idealismo de la época, el romanticismo y la metafísica que representaba nuestro amigo Hegel y su... Bueno, del que hablaremos luego, ¿no? Si no me equivoco, en otro programa. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, me parece que el de Hegel es el próximo. Y ¿qué hace? Pues se mezcla que un cóctel, ¿no? Nos enfrentamos al romanticismo. Tomamos el método de las ciencias naturales que estaba funcionando más o menos en la época. Y decimos, pues si lo tenemos para las ciencias naturales en las que hay hechos, ¿por qué no va a haber hechos en las ciencias sociales? ¿Por qué no va a haber hechos en las relaciones sociales y humanas? Vamos a inventarnos esos hechos y vamos a hacer una ciencia social que sea la mayor ciencia de todas, la sociología. Y aquí este es el proyecto de Comte, el de crear una ciencia social que trate con hechos humanos y que dé soluciones a las situaciones de la época. El único camino tiene que ser la ciencia y aquí es donde vendrá nuestro segundo autor que vamos a ver, John Stuart Mill, el inglesillo. Tomaremos como criterio ético el utilitarismo. Pero esto ya lo veremos después, ¿no? Pero un poco tenemos a Comte aquí. Como inventor de las ciencias del espíritu, ¿no? Junto De, con Dilthey, un poco es la idea. a Comte, de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, sí, De claro, sí, las de las ciencias... ciencias. Sí, sí, no. En el caso, Dilthey sería inventor de las... eh, bueno, inventor, o sería un defensor de las ciencias del espíritu, ¿no? En este caso son Mm, de las ciencias sociales positivas. claro, Positiva. claro, claro. Vamos a continuar con Comte, ¿no? Yo creo que se podría decir muchos autores, pues en Francia está Comte, en Inglaterra está Stuart Mill, Herbert Spencer, amiguito, Jeremy amiguito, Bentham, amiguito mío, Jeremy Bentham, efectivamente, Herbert Spencer, darwinista social, todo también esto. John Galton estaría por aquí también. Ah, sí, efectivamente. Sí. En Alemania, Haeckel principalmente. Y en España, bueno, en España está el kraus-positivismo, pero bueno, estos ya... que vienen de Kraus, ¿no? Del krausismo alemán. Y que en España, pues, se juntó un krausismo, que es una especie de... Es un lector, un mal lector de Hegel, con el positivismo. Y dio una mezcla bastante curiosa que tiene, pues, a Francisco Giner de los Ríos y a la Escuela Libre de Enseñanza como uno de sus mayores representantes. Más allá de estos nombres, en los que no vamos a entrar, tenemos que entrar ya a Comte, ¿no? Yo creo que es a lo que interesa a la gente. Lo que quiere el público. Sí, Comte es un genio, es un francés de la época que nace, si no me equivoco, a 10 años después de la Revolución, más o menos, y Sí, en, sí, sí. en el 98, ¿no? Pues, bueno, Sí. 9 años, ¿no? Pero vamos, sí. Y, y bueno, y de alguna manera se posiciona, en punto número uno, se posiciona contra el caos que se vive en el momento, caos social, de pues la revolución del 20, la revolución del 30, de los 40, las revoluciones de los 20, 30 y 40 en Francia, y propone unos tratados de política y filosofía positiva, que es como lo llama en la época, el discurso sobre el espíritu positivo del 44, el curso de filosofía positiva, que es un curso que da del 30 al 42. Todas estas obras, incluso el catecismo positivista, que aquí es ya cuando mezcla un poquito con religión, ¿no? Que también nos gusta a los filósofos, pues del 52, que aquí ya va tratando estas ideas, ¿no? Tratando de afianzar su concepción de los hechos y de introducir de intentar que la sociedad se permee de sus ideas de sociología y de sus ciencias. Y funcionan bastante en tanto que mmm,
es un autor muy importante en Francia o en la época, en la época sobre todo, igual no tanto ahora, en Francia. Y muy leído. Amigo personal de John Stuart Mill, entre otras cosas. Que tampoco era un Normal. Mindundi en la época. De hecho, te das cuenta que, bueno, no sé si es verdad, ¿no? Pero la mayoría de los filósofos que en la época eran muy importantes, Herbert Spencer, del que se decía que era el mayor filósofo después de Platón, John Stuart Mill, Comte, luego son un poco maltratados en la historia de la filosofía, incluso Hegel, ¿no? Sí, es cierto. Pero Ahora, porque si tanto autobombo tiene que acabar tirando por algún lado. Es que. sí, pero Nietzsche que le leyeron cuatro gatos en la época. Ya, y ahora lo queremos más que nadie. Sí, también pasa un poco en la pintura, ¿no? Un Sí, poco. sí, exacto. Los que son muy famosos porque, por ser los más academicistas, luego acaban en el olvido y rescatamos a gente como los impresionistas que no los conocía nadie. Mm, mm. Hasta más tarde. Sí, Bueno, sí, sí. esto lo tendría que estudiar Comte, ¿no? Precisamente. Efectivamente. Comte tiene tres ideas muy importantes. Que una es el orden. El orden entendido como la conexión y la unidad sistemática de una sociedad en una época determinada. ¿Qué quiere decir esto? El orden eh, es el estado orgánico de cosas de una sociedad. Es el estado de tranquilidad. Por ejemplo, el orden feudal. Digámoslo así, por ejemplo. El orden feudal antes de la Revolución Francesa. Luego que llega una época crítica en la que se destruyen los valores del orden y se construye un nuevo orden. Esa es la idea principal, ¿no? Ese es el orden que se va pasando de orden a través de una época crítica. ¿Y no te recuerda un poco, ligeramente, y seguro que lo has pensado también, a la teoría de los paradigmas de Kuhn, pero Sí, aplicado a la sociedad? sí, 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 sí. Ciencia normal, ciencia revolucionaria, ciencia normal, cambio de paradigma, Efe- sí, tiene un parecido. Tiene un parecido. Y de hecho, también, junto con Kuhn, hay un progreso. Aunque el progreso en Kuhn es más cuestionable, ¿no? De hecho, pero bueno. Bueno, sí, claro, no, pero bueno, en Porque Comte hay un progreso claro, ¿verdad? en Claro. Comte, en Kuhn son incomparables, ¿no? Los paradigmas son, la palabra no es Inconmensurables. inconmensurables, efectivamente. Eso Es es. la misma, sí. Son Sí, inconmensurables. Para Comte no, para Comte hay un progreso. Hay un claro. tránsito hacia mejor dentro de la historia. Que nos lo vas a contar ahora, ¿verdad? Efectivamente, para Comte siempre hay un progreso. Que Mm. ahora voy a contaros cuál es el progreso ese histórico, porque el progreso histórico que se ha dado en Comte es... De nuevo, o sea, un segundo, Jorge, antes de que contes esto, tengamos en cuenta otra vez que una de las características principales de esta época, del siglo XIX, es la presencia del historicismo. Es Sí, decir, lo que hasta este momento se había intentado buscar siempre, pues categorías estancas que no evolucionasen, que fuesen verdad en todo momento. Estamos en el siglo XIX, tanto desde el romanticismo como desde el positivismo, en un momento en el que todos los sistemas están de alguna forma sujetos a la historia, de una forma u otra. Y también es el nacimiento de la disciplina de la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, sobre todo la sí, filosofía de la historia. Ahí tenemos, pues claro, es la diferencia entre un Kant que intenta dejar fijas las leyes a un Herder, a un Fichte o a un Hegel en el que ya la historia tiene un papel fundamental. O sea, las ideas de progreso, avance histórico, épocas, son ideas que se empiezan a tener en cuenta a partir de este momento y efectivamente. no, y no antes, en el canon. Y claro, a esta gente le pasa lo mismo, sobre todo con Comte. Vale, pues nada, ya ibas a contar lo de las fases de los estados, ¿no? Sí, antes de llegar a la fase de los estados, una de las cosas importantes de este progreso, del progreso en Comte, es que es un progreso científico. Y el progreso moral o social, o como queramos llamarlo, es derivado siempre del progreso científico. Es decir, forma parte dentro del progreso científico. Esto es algo muy cuestionable, ¿no? Pero un poco Comte sería una de las primeras personas que defendería que
el progreso científico de una época trae consigo siempre un progreso moral. Y no puede ser al contrario. No puede haber una sociedad con mayor conocimiento del mundo y que sea Moral. moralmente reprobable o moralmente peor. Bueno, vale, vale. Hostia, es una tesis arriesgada, ¿eh? Sí, es una tesis arriesgada, pero la idea es que de alguna manera la moral son leyes de lo social. Leyes igual que las leyes matemáticas. Con lo cual, Claro, si has avanzado en las leyes matemáticas, también has avanzado en las leyes de lo social. Y, qué sa- bonito. y, Creo y- que es la pretensión de esta gente. y sabes más de la sociedad. Es decir, una sociedad que sabe muchísimo bueno, que descubre la teoría de la relatividad. Bueno, descubre, que inventa la teoría de la relatividad. Vamos a ser un poco serios aquí. Que inventa la teoría de la relatividad y la aplica, también junto con la teoría de la relatividad, descubre cosas de sí misma. Y descubre cosas del funcionamiento social y ya las puede usar para mejorar la sociedad, porque como sabemos, la sociedad se mueve por leyes, o es que no lo sabías. Pero por supuesto, ¿cómo se ¿No? no iba a moverse? Efectivamente, efectivamente. Pues esta es un poco la idea. Esta es la idea fuerte, ¿no? Que yo creo que es donde se cae a pedazos. Pero bueno, vamos a continuar. Los tres estados del progreso para Comte son los famosos, el estado teológico, el estado metafísico y el estado positivo. Son tres estados en los que se supone que en su análisis de la historia, un poco aquí como Marx, ¿no? En su análisis de la historia ha pasado, son teóricos también, ¿no? No tiene por qué ser realmente, no tienen por qué haberse dado realmente, pero son tres estados teóricos eh, forman parte de una sucesión que va desde el teológico hasta el positivo, de inferior a superior, y por el que y que tienen que ver con la clase de conocimiento que tiene un colectivo, nunca un individuo. Para Comte siempre hablaremos de colectivos, no de individuos. Muy bien. Por ejemplo, el primero es el estado teológico, que es intentar explicar aquello que vemos, aquello que conocemos, a través de lo desconocemos, pues, de lo que desconocemos. Por ejemplo, pues ha llovido porque, que es algo que conocemos, porque con nuestro baile hemos hecho felices a los dioses y nos han pagado con la lluvia, o nos han recompensado con una lluvia. Pues ahí introducimos los dioses para explicar el motivo de la lluvia. En este caso podría ser, por ejemplo, un politeísmo, sí, una idea de atribuir a los dioses. También puede ser un fetichismo, ¿no? En el caso de, pues por ejemplo, una piedra tiene poderes mágicos. Porque me ha ido bien, he llevado la piedra conmigo, pues le asignamos al objeto una vida superior, un poder. Todas estas ideas formarían parte del estado teológico. Más o menos clara, ¿no? Transparente. Luego estaría el estado metafísico, que es... parece que el nombre está puesto en contra de la filosofía, pero bueno. Parece. Que es un estado en el que se pretenden saberes absolutos a través de la abstracción. Es decir, un razonamiento especulativo, un poquito Hegel, ¿no? O Platón, cualquiera, O sí. cualquiera. No hay campo para la observación, porque lo único importante son Los los pensamientos. pensamientos, lo Yo decía abstracto. Kant que eso no llevaba a ningún lado, pues efectivamente. Efectivamente, el argumento ontológico de San Anselmo. Eso. El estado metafísico es el argumento ontológico de San Anselmo, que está muy bien, ¿eh? Exacto, eso es. La escolástica que no vale para nada, según esta gente. Excepto Guillermo de Oca. Y bueno, y Santo Tomás también sería Santo Tomás estaría ya pasando a lo positivo. Un poco de refilón, ¿no? Lo intentaría. Haría. Sí, sí. Y este es un estado que debe ser superado. Y de hecho dirá que la tarea de la filosofía, que no es una ciencia, es acelerar el paso del segundo al tercero. Posiblemente entregando las armas. Lo que tiene que hacer la filosofía es entregar sus armas. Entregar el estado metafísico y así permitir el paso de la sociedad al estado positivo. Bueno, Bueno. entregando la abstracción, entregamos nuestras armas. Bueno, y luego está el estado positivo. ¿Mm? Hasser ya basta. Ha estado bien, Sí. pero guarda la pistola. Efectivamente, guarda las pistolas, Hasser. Y la tercera es el estado positivo,
que es en el que la sociedad debe, o la humanidad, vamos a decirlo así más bonito, debe continuar y debe estar durante toda su vida, y es el final, ¿no? En el que nos intentamos fijar en las leyes que rigen el mundo natural y el mundo social. Hay que fijarse en los hechos, como hemos dicho. Tenemos que saber ordenar a través de estas leyes, ordenar la sociedad y ordenar la naturaleza. Y todo conocimiento debe tener una finalidad práctica. ¿Qué finalidad práctica? Ordenar la sociedad y ordenar la naturaleza. Me centro mucho, digo antes sociedad que naturaleza, porque la naturaleza ya se estaba realizando en la época, más o menos. O ya estaba como tal las ciencias ordenando de alguna manera la naturaleza. Se Pero, sabía cómo, por lo menos, sí. pero lo nuevo aquí es la sociedad. Y decir que funciona igual. Claro, claro, eso es. ¿Y qué presupuesto tiene que tener esto? Pues que de alguna manera las leyes tienen que ser invariables. Las sociales y las naturales. Es decir, que el ser humano va a ser estable más o menos toda la vida, toda su existencia, que no es verdad, ¿no? Porque podrías decir que dentro de la ley hay otra ley de cambio. Me refiero, la estabilidad aquí es un poco falsa, ¿no? Pero bueno, yo considero que es una estabilidad dentro de que siempre va a estar guiado por leyes, que nunca se va a dar una alteración ajena a la ley. Inexplicable. Nunca van a pasar cosas que no sean explicables, Exacto, por digamos. ejemplo, se podría pensar que la ley de la evolución o que la teoría de la evolución iría en contra de esto, ¿no? Porque de alguna manera, si el ser humano cambiase, las leyes sociales del ser humano cambiarían, pero cambiarían dentro de la teoría de la evolución. Es decir, Claro. cambiarían dentro de ese paradigma, con lo cual la ley sería, en este caso, más que invariable, es que una ley nunca podrá ser, si está bien hecha, nunca podrá ser falsa, ¿no? De alguna manera. Claro. Y este es el estado en el que tiene que vivir la sociedad por los siglos de los siglos. Amén. Un poco esta es la idea importante. Perfecto. Es- y este es el fin del progreso, ¿no? Que era la otra idea que habíamos dicho importante. Ahora, si te parece, vamos a ir un poco con, dentro de esto, que es, ya lo habíamos nombrado, ¿no? ¿Qué posición van a ocupar las ciencias, ¿no? Sí. ¿Y qué sentido tienen las ciencias, ¿no? Si partimos de que las ciencias son ciencias de hechos, siempre, para Comte, ¿qué ciencias crees que va a haber? A ver, vamos a hacer aquí una lista. A ver, repite la pregunta. Si las ciencias son ciencias de hechos, Sí. ¿qué ciencias van a existir? Hombre. Hombre, pues la física, ¿no? Y esta Mm, clase de, Efectivamente, la física, de las mates, la biología, pues bueno, la tríada clásica, la eh, química, ¿no? la química, efectivamente, la astronomía, Ahora para está. la astronomía, y bueno, pero en orden, para Comte, los primeros que son ciencia positiva son las matemáticas. Porque según él, ya en Aristóteles y los matemáticos helenísticos ya alcanzan el estado positivo. Hmm, Es decir, ya vaya. se desembarazan de la abstracción. Bueno, no sé qué matemática conoce él, pero bueno. Pero Ya. continuemos. Sigan. Sigan. La astronomía sería con Kepler, Galileo y Copérnico. La física, Pascal, Newton. La química, Lavoisier. Y aquí vienen las polémicas, ¿no? La biología y la sociología. Estas serían las dos Claro, últimas en apuntarse a esto. La biología, claro. ¿cómo? Pues bueno, pues fijándose principalmente a través de la anatomía y a través de los avances antropológicos, de la antropología biológica, principalmente de la época. Una antropología biológica que, digámoslo claramente, decía frases como esta. Voy a decirla. Una frase de Pritchard, si no me equivoco, de James Coles Pritchard, que dice: el negro está especialmente adaptado al estado salvaje o natural de la vida. En 1820, cuando nuestro amigo decía que esto era una ciencia positiva, ¿eh? Cuidadito. Pues estaba diciendo esto. También decía la famosa frase: en el,
los negros no serían unos blancos degenerados, sino al revés, los europeos serían unos negros evolucionados. El fondo primitivo de los hombres era negro. Bueno, pues Bueno. estas argumentaciones que se basaban en la idea de domesticar, que no es tan distinta de la de Comte, ¿eh? Las ideas principales dentro de Pritchard, la idea es domesticar a, a razas, a otros tipos de hombres, a otros tipos de hombres, a otros tipos de razas. Esta es la idea principal de la antropología biológica de la época. No se preguntan por la evolución. Antes que la pregunta por la evolución y Charles Darwin, está la pregunta por decirlo así, la diversidad humana, la diversidad de razas. Y en la pregunta por la diversidad de razas, el interés no es conocer de dónde proviene cada raza, es una domesticación dentro del sistema colonial de la época. Y la de Comte es una domesticación de los movimientos sociales de la época. Yo creo que no es baladí decir esto. No sé si te parece adecuada Interpretación, sí, me esta parece que es un interpretación. poco... Que hay un Va. objetivo pragmático, si es que no se esconden en decirlo. No, Eh, no, no se esconden. claro, que es que Comte lo dice, que el objetivo es controlar la sociedad. Es forjar un anillo para controlarlos a todos. En ellos el positivismo. Bueno, continuemos, continuemos. Y, y bueno, y aquí llegamos un poco a la filosofía, ¿no? Cuya única tarea no es una ciencia, se tiene que ocupar de la metodología de las ciencias y tiene que acelerar el tránsito del segundo estadio al tercer estadio, es decir, del metafísico al positivo. Y estaría. Claro, que yo aquí entiendo que la manera de hacerlo es apartándose. Pero bueno, pero no lo dice así claramente, ¿no? Pero No, pero sí, pero ya vale de engañar a la gente, filósofo. sí, Ya está bien. eso sí. Y una de las cosas más polémicas es que aparta la psicología, que es una ciencia de la época, de cualquier tipo de... vamos, no le da ningún tipo de estatuto valioso. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque habla de individuos. Para él, las leyes sociales son siempre Ah, colectivas. claro. No se pueden hacer leyes individuales. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, esto es bastante interesante, de hecho. Sí. El comportamiento de los individuos para Comte sería simplemente una deducción de las leyes generales de comportamiento. Es decir, Claro. se podría deducir a Que través no se de... pueden entender las leyes generales. efectivamente. Y no se podría hacer al revés. No se podría a través del comportamiento individual llegar a las leyes generales. El camino correcto sería el contrario. Claro. Vale. Y como dice Comte, frase literal, el objetivo de las ciencias es el dominio de la naturaleza al servicio de la reforma social. La reforma social, es decir, el progreso. Por supuesto. Eso es lo que se busca al final. Y por último, si te parece, antes de... sí, por no hablar ya mucho más, hablar pues de Ujú. su ciencia, ¿no? De la sociología, de la que él considera una de las ciencias más importantes. Vale, pues sí. La sociología tiene que tener dos análisis principales. Un análisis de la estática, es decir, de la estática social de la época, lo que hemos llamado el orden, y un análisis de la dinámica social o del progreso. La sociología tiene que diferenciar estos dos estadios, ¿no? Estos dos Un estadios poco de dialéctico, análisis. ¿no? Sí, ¿No te parece? un poquito, un poquito. Mm. En la estática social, pues analizamos las condiciones comunes a todas las sociedades en todas las épocas. Y la dinámica social, estudiamos el cambio social. Los cambios que van dando en la sociedad entre estática social a otra estática social. Bien, perfecto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de la observación de los hechos, es decir, observación del mundo y transformar nuestra observación en hechos. Esto sería la trampa. Experimento, Claro. cómo se pueda dar dentro de la sociología. Es complicado, pues tampoco se pueden crear unas condiciones de laboratorio, ¿no? Tienen que ser otra clase de experimentos, sin duda. Y una Claro, comparación entre sociedades y momentos históricos.
igual que anatomía comparada, pues sociología comparada. Una de las principales críticas, pues que, por ejemplo, el estudio de la dinámica, si estudiamos las leyes del progreso, ¿no? Que en el fondo es lo que estamos haciendo, del cambio, que es siempre a mejor en un progreso científico, Mm. pues ya tenemos el análisis hecho. Si va a ir siempre a mejor, pocas cosas se van a poder estudiar ya, ¿no? Me refiero, si partimos de ese presupuesto, no sé yo cómo podemos seguir manteniendo que tiene que tener un estado de ciencia. Es una ley que proviene de hechos, esa ley, la ley del progreso. No lo tengo yo tan claro. Aunque esto ya es más una crítica al todo, ¿no? ¿Hasta qué punto las propias leyes de Comte están basadas en hechos? No sé si Sí, también es una crítica un poco tonta, ¿no? Pero vamos, sin más. La ética no me voy a meter mucho porque toma a Mill, principalmente. claro. Y luego ahora vamos a ver a Mill. Y luego en su última obra, en sus últimas obras, propone como una sustituto de la idea de religión, ¿no? Que se convierte en el amor a la humanidad. No sé qué te parece esto. Un poco va con la idea de la diosa razón, de Claro. los Sí, 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 de sí. la Revolución Francesa. Sí, eso es de Robespierre, ya. En este caso dice que habla de la Santa Trinidad positivista, el gran ser, la humanidad, que se representaría la humanidad, el gran ídolo, que representaría la Tierra, y el gran medio, que sería el espacio. No sé qué te El parecen gran estas medio. construcciones. Bien, perfecto. Sin más. Sin Ya. más. Sin más. Y luego, pues pasamos ya al inglesito. ¿A cuál de los dos te A John refieres? Stormill, a John Stormill. ¿Tú quieres, quién Vale. más? ¿A Bentham? ¿De Bentham no hablarías o de quién? ¿O Eh, de Herbert hombre, Spencer? yo me refería a Spencer, aunque bueno, a Benjamin Spencer, Super. Spencer Sí, sería después, ¿no? Mejor, que es claro. posterior. Vale, vale. Sí, bien, pues perfecto. Em, no, de Jeremy Bentham, bueno, pues en la medida en la que te apetezca. A ver, es el antecedente. Es animalista, ¿no? Bentham. Sí, sí, la verdad es que sí. Una de Exacto. las... Bueno, tiene por ahí la frase esta tan bonita. No, ese sí, ¿no? Era Jeremy Bentham. Sí, 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 claro, por supuesto, por supuesto. Es la frase esta de que algún día la humanidad se dará cuenta de que así como la razón, o no, como el color de piel no es razón para discriminar a nadie, pues algún día la humanidad se da cuenta de que de que la razón o el número de patas o el pelaje no es razón tampoco para discriminar a un ser que siente. Y la pregunta que debemos hacernos en definitiva es si pueden sentir, no si pueden pensar o si pueden hablar. Que a mí me parece que está, vamos, a mí me parece que, bueno, es que esa frase prácticamente yo creo que se ha convertido un poco en un himno animalista, ¿no? sí, Y si no, yo creo que debería, porque resume en 10 líneas toda la filosofía de Peter Singer sobre el tema, vamos. totalmente. Y además está muy bien, vamos, yo creo que está ahí el quid de la cuestión. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Eso es muy encomiable, sí. Y yo creo que es lo más bonito que tiene Bentham, porque luego ha resultado ser un filósofo con bastantes polémicas en cuanto a lo que se refiere a pues bueno, a sus planteamientos sociales, ¿no? Pues su idea de cómo debía ser una cárcel, su idea de qué había que hacer con los mendigos, esta clase de cosas. Pero Sí, bueno. el utilitarismo más salvaje, ¿no? Más apelo, ¿no? Sí, Podría decirse. sí, sí. Que luego Luego viene, se refina. luego con Mill se le da un carácter mucho más humanista. Sí, es que Mill habla un poco de los intereses, ¿no? Ya introduce que no solo es placer-dolor, sino que tienes unos intereses y que sí, que tienes unos intereses que tampoco pueden ser violados de cualquier manera solamente por placer o por Por dolor la superior. utilidad. Sí, por Sí, ejemplo, desde el utilitarismo es muy difícil justificar derechos individuales. sí.
Sí, porque Claro, todos serían violables, dadas las circunstancias. exacto. Pero Eso bueno, es. para mil ya no es tan así. Pero bueno, por ir con mil ya, ¿no? Sí, M- adelante. Mil cosas que sabemos de Mil. Que su mujer, de la cual voy a buscar el nombre en directo, escribió con ella la mayoría de las obras. Yo creo que esto está Ah, confirmado. sí. Harriet Taylor Mill. Escribió con ella la Ah, mayoría de las obras, pero fue ocultado su nombre. vaya, qué feo. De Por eso hecho, no la conocía yo, claro. La servidumbre de las mujeres está escrito mano a mano con ella, se supone, que es una de sus obras de Mill, ¿no? Sistema de lógica deductiva e inductiva, principios de la economía política, sobre la libertad, son obras de John Stuart Mill. Eh, sí, yo Sí. no sé hasta qué punto formó parte, pero se supone que sí que eh, participó de las ideas de manera segura. Y bueno, Mm, y Mill no lo ocultó tampoco, creo, en la época. claro. Bueno, sí, aquí ponen, conoció a Harriet Taylor, que fue su amiga y colaboradora, con la que se casaría en 1851. Bueno, amiga y colaboradora, una manera muy bonita de decirlo. Bien colaboradora, ¿eh? Colaboradora. Igual, igual que Marx y Engels, ¿no? Sí, igual que Víctor y Jorge. Eso. Eso. Bueno, un poco primera idea de Mill, ¿no? Crítica al silogismo. ¿Por qué? Porque el silogismo es una deducción aristotélica y es una deducción y la deducción es mala. Eh, una crítica yo creo que muy razonable. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo que toma él. Todos los hombres son mortales, primera premisa, o premisa Mm, mayor. El duque de Wellington es un hombre, premisa menor. Luego el duque de Wellington es mortal. ¿Qué vendrá a decir Mill? Oye, pero que dentro de la definición dentro de la primera premisa, ya va introducido el duque de Wellington, que todos los hombres son mortales, todos los hombres, incluye al duque de Wellington, que no me estás diciendo nada de nuevo, no hay ningún valor nuevo de verdad en decir el duque de Wellington es hombre. claro, Es estamos otra vez en los analíticos a priori. efectivamente, esto no tiene ningún sentido. De hecho, sería este silogismo en el fondo lo que podría ser es una tautología. Claro. No me está aportando ningún valor. Eh, ¿Por qué? Porque para empezar, ¿cómo sabemos que todos los hombres son mortales? Eso no forma parte del análisis de Aristóteles. Sin embargo, todos los hombres que son mortales lo vemos a través de la inducción. Y a través de la inducción eh, vemos que todos los hombres son, o podemos deducir podemos inducir, mejor dicho, que todos los hombres son mortales. ¿Pero por qué? Porque hemos visto a Pedro, a María, a José Miguel y a tal morirse. Y entonces, pues el duque de Wellington va a morirse también. Punto. Un poco por aquí, ¿no? Va el argumento. No nos están añadiendo nada de valor este silogismo. No es un método de conocimiento válido. Porque realmente dentro de la definición de hombre está el hecho de ser mortal. Y aquí es donde yo creo que a través de esta crítica es donde se entiende por qué entiende que el imperativo kantiano no tiene ningún sentido. Porque te acuerdas que siempre se Mm, le acusa de no entender el imperativo kantiano, de no entenderlo como algo sí, lógico, sí, sino que lo sí, sí. entiende desde un punto de vista consecuencialista. Es que yo creo que si Mill lo entiende desde un punto de vista lógico, se le caen los huevos al suelo, literalmente. ¿Me entiendes? Porque es como lo que le diría Hegel, igual lo mismo que le diría Hegel a Kant. Oye, pero que dentro de la definición de propiedad privada está el hecho de no ser robada, que no me tienes por qué argumentar que robar está mal, que dentro de la propiedad Bueno, privada ya está lógicamente mal el robo. pero es que entender el imperativo categórico como simplemente imposibilidad por una contradicción a mí me parece que no es la forma de comprenderlo, la verdad. Joder, ¿y no es lo que tenía Kant o qué? No, la que tenía Kant era, es que no es eso, porque claro, actúa de tal forma que, que no utilices a nadie como
Bueno, medio, no. sino como fin, ¿te parece que eso se No, contradice? Que es esa ya una... no, pero yo digo la primera formulación del imperativo. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. No, claro, la segunda ya aquí nos ponemos humanistas. Claro. Sí, tú Pero tienes forma de actuar de tal forma que tu actuación se puede elevar siempre a ley universal. Pero yo creo que entenderlo como que simplemente porque si dejas de hacer cola, la cola desaparece, es un error. Yo creo que hay que entenderlo de tal forma, hay que entenderlo como se entiende en el cristianismo, ¿no? Hay que entenderlo como que no hagas lo que no quieras que te hagan a ti. Pues eso, vale, no vale. tiene, no tiene más. Yo creo que entenderlo como una contradicción lógica me parece un error. Vale, vale. Pues mira, Sí. Mill entonces no cae en ese error y no lo entiende como una contradicción lógica. Nah, no lo sé. Sí, no, de hecho, la crítica a Mill principalmente es que no lo entiende como una contradicción lógica, sino como un consecuencialismo y por eso se posiciona en contra. Siendo su ética consecuencialista. Sí, pero lo entiende como un consecuencialismo que para él no tiene sentido. Ya. Pero bueno, sí, sí. Ya iremos, ¿no? Ya Es llegaremos. que, sí, bueno, es que es la diferencia entre, bueno, pues la diferencia entre las éticas deontológicas y las éticas consecuencialistas. Sí, Es que al final son dos trincheras. sí, sí, efectivamente. Y según los estudios, la gente se fía más de la gente deontológica. Hombre, por supuesto, no, no me extraña. Y hacen bien, ¿eh? Y hacen bien, efectivamente. Hombre, donde hay una buena ley moral que se quite en consecuencias. Vale, Pues esta es un poco la crítica al silogismo. Plantea como alternativa la inducción. Pues la inducción, creo que no hay que decir mucho de la inducción. La trataremos hace mucho. Es las inferencias realizadas a través de una serie eh, que tiende a infinito de observaciones, en las que en el caso de encontrar un caso contrario, hay que alterar la observación, ¿no? Por ejemplo, si sí. yo digo todos los cuervos de Inglaterra son negros y mediante mi observación lo mantengo hasta que haya un cuervo albino, me encuentre con un cuervo albino y entonces se me caerá mi inducción y tendré que decir todos los cuervos menos uno son albinos, son negros y ya está. Hostia, para ser exacto, se habría que decir algo así como que todos los cuervos que he visto Visto. hasta ahora Exacto, sí. Efectivamente, efectivamente. son todos los días que yo me he levantado y he podido comprobarlo, el sol ha aparecido a las 6, la hora que sea, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabes qué Bueno, estás diciendo? Hechos. Hechos. hechos positivos. Ay, qué meme. Bueno, pasamos a la ética. Yo creo Sí, que a es la un poco lo más política. importante. Es el utilitarismo, ¿no? Sigue un poco el criterio de Bentham. ¿Cómo explicar el utilitarismo poco en un poco de tiempo? A ver. Bueno, Fácil. Las acciones pueden medirse, vamos, lo diría así. sí, Todas las acciones pueden medirse en relación con su utilidad para generar la mayor cantidad de felicidad posible. El objetivo del ser humano es ser feliz, pues yo creo que ya está, ¿no? En plan, las acciones se pueden catalogar según la utilidad y esa utilidad se mide en la felicidad de las personas. sí, un poco en el placer y en el displacer generado a través de tus acciones, ¿no? Eso es. Eh, Problema, nunca puedes saber si tus acciones van a generar placer o desplacer, que es lo mismo que yo le criticaría a Epicuro, nada, con esa especie de cálculo de racional de acciones que te vayan a dar más o menos placer, ¿no? Si te fijas, sí. es bastante parecida a la idea. Ah, Eh, es que no lo puedes saber nada, tienes que hacer un cálculo a voleo, ¿no? a voleo, sí, sí. ¿Cómo lo vas a saber eso, hombre? Y si te equivocas, ¿qué pasa? ¿Eres malo? Bueno, en fin. Bueno, y lo tienes que hacer por si acaso, ¿no? Por ejemplo, si hay que descubrir la vacuna para el coronavirus para salvar 100.000 humanos, por lo menos, pues, pues 6.000 ratones no son son un precio justo a pagar. Luego no la Hmm. encuentras, pues bueno, pues ya arrepentido quedas. Has encontrado 6.000 maneras de no hacerla, ¿no? Estás Bueno, más cerca de la fórmula. sí, sí, correcto, correcto. Bueno, más allá de eso.
También se diferencia de Bentham un poco en la idea de que para Bentham toda felicidad es igual, para mí la calidad de la felicidad es importante. Claro, sí. Entonces, tiene la frase famosa, vale más ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Lo cual no sé yo si es muy Mm. sostenible, la verdad. Yo prefiero ser un cerdo satisfecho, desde luego. Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Sí, sí, sin duda. Yo creo que todo el mundo. Pues para él no, para él hay placeres nobles y placeres bajos. Y tiene Mm, más, hay que priorizar la satisfacción de placeres nobles que la de placeres bajos. claro, claro. Pues un Sí. poco esta es la principal diferencia. Bien, Y, genial. y luego es famoso también por sus alegatos políticos. Vivió en una época, bueno, vivió en Inglaterra y escribía a favor de la libertad de pensamiento y de la libertad de discusión pública. Es uno de los principales autores de las que se llamarían las libertades negativas, si no me equivoco, ¿no? Es decir, las libertades individuales. Mm, Pues una defensa de la soberanía del individuo, un pensamiento liberal, ¿no? Propio de la época, libertad de pensamiento, libertad de discusión pública, libertad de expresión, medios abiertos, esta serie de ideas, ¿no? Muy propias de la época. claro. Vale, perfecto. Pues nada. Esto sería 1000, ¿no? Yo creo que está más o Sí, menos yo creo que claro. esta sería mil tampoco hay mucho más, ¿no? No. También un autor importante en la época. Luego el final sería Herbert Spencer, ¿no? Si, por si queremos concluir con él. Herbert Spencer viene después, ya toma a Darwin, no se queda solo en Mm. los racistas ingleses clásicos, sino que toma a un racista, no, 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 sino que toma a un inglés más evolucionado, como sería Darwin. Sí, hombre, sí, Y hombre. que no, que tiene una teoría muy interesante. Y que de hecho es muy interesante ver cómo la interpretación de Darwin de su propia teoría, aunque al principio él se decantó por una visión más darwinista social, incluso el Incluso propio Darwin, Darwin, ¿no? sí, incluso el propio Darwin, Darwin cita a Spencer y dice algo así como, madre mía, qué bien lo está haciendo este chico. pero yo diría que luego también en algunos momentos se retracta y acepta o participa más de la interpretación de la interpretación marxista del darwinismo. Sí, 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 Que, totalmente. que yo creo que es una mejor interpretación, de acuerdo conmigo, pero la interpretación, por hacer una definición, una definición muy clásica, en la interpretación del darwinismo social, la evolución siempre sería mejor. Un poco la idea de progreso. Sí, Mientras que, y sería siempre un hecho de lucha de todos contra todos. exacto. Mientras que Y para el también, marxismo, además de lucha, habría colaboración dentro de la naturaleza y no sobrevivirían los mejores, no habría un progreso como tal, sino claro, es que en que, el frente solamente sobreviven los mejor adaptados. Los que son pobres son porque no están exacto, adaptados. los mejor adaptados por azar. Porque, Claro, claro, porque tú estás en una isla, eres el dominador supremo de la isla. En la isla es una isla volcánica, erupciona el volcán, cambia el clima de la isla y te mueres tú y sobrevive al pringao que te estabas comiendo. Hasta hace 2 días. ¿Y sí, ha claro. sobrevivido el mejor? ¿Qué tontada es esa? No, ha sobrevivido el que ha tenido más suerte. Pero es que Spencer es mucho más lamarquista que Darwin. De hecho, él considera que es la función de los órganos la que crea órganos, la función, y no tanto pues la selección natural. O sea que hay diferencias siempre, no se puede decir sin más. Pero Spencer, el tema de Darwin, bueno, que Lamarck era muy, muy, muy trabajado en esos días también. Sí, no, la marca es desde luego también bastante importante en la época. De hecho, curiosamente, de Darwin se aceptó lo que él proponía de la evolución y la diversificación de las especies, pero lo de la selección natural tardó mucho en aceptarse. Fue de las últimas cosas ya que se... Porque la gente lo veía, no acababa de verlo, lo de la selección natural, curiosamente. Pero bueno, sin más. Parece mucho más intuitivo que es la función de los órganos.
Y bueno, y por explicar levemente Herbert Spencer lo que defendería es que de alguna manera el cuerpo social de una sociedad, por decirlo así, funciona de la Mm, misma manera que la naturaleza. Y que por lo claro. tanto aquellos que sobreviven mejor y se encuentran de alguna manera en los estadios superiores de la sociedad son los mejores. Y de alguna manera, su tarea debe ser agilizar este proceso de mejora de la selección natural, Mm. implantándola en la sociedad, ¿no? Es casi más sombrío que Malthus, ¿eh? Sí, sí. Sí, Así porque lo digo. Malthus es un pesimista, pero en plan, Malthus es, esto va a suceder, qué pena. Qué pena que vaya a Claro, suceder. Pero Herbert Spencer es, esto va a suceder, para adelante. Para sí, sí. adelante, que es el progreso. ¿Quién se apunta? Sí, sí, total. De hecho, para él siempre las sociedades van de lo homogéneo a lo heterogéneo, ¿no? De lo peor a lo mejor, hay un progreso, y de lo indefinido a lo definido. Mm, sí, Son así un poco los vectores. las ideas. Y luego también, bueno, es que ya lo has dicho tú bien, la idea de progreso, ¿no? De que la sociedad siempre va hacia mejor. Mm. Mm. Sí, claro, es que igual el problema es llamar la teoría de la evolución, ¿eh? Que Es no lo has que comentado, claro, sí, no lo has comentado, pero esto es una filosofía completamente liberal. Aunque bueno, yo creo que ya se sí, podía, sí, se podía ver. se podía ver, ¿no? Pero por si acaso. Sí, sí, sí. Porque lo importante son también los individuos y lo bien adaptados o no que estén, no, no otra cosa. Mm. Vale, sin más. Sí, yo ¿Qué creo. ibas a decir? No, que iba a decir que igual un poco el problema de la ciencia o de la teoría de la evolución de la ciencia, iba a decir, de la teoría de la evolución es llamarse de esa manera. Igual no se debería llamar, porque evolución da la idea de progreso, ¿no? No sé, No, no, no tiene por qué. ya, no tiene por qué, ¿no? Voy a mirar la La etimología sociedad de la mente, sí. de la palabra evolución. ¿Cómo que has dicho? Voy a mirar la etimología de la palabra evolución, que no Ah, tenía vale. ni idea. A ver, evolutio. Bueno, evolutio. El proceso por el medio del cual una especie pasa de un estado a otro. ¿Ves? No va incluida la idea de progreso en evolución. El problema es Claro, pues. incluir el progreso dentro de evolución. Efectivamente. Mm. Pues entonces, nada que criticarle a Darwin. Bien elegido el nombre. Por supuesto. Pues Vale. poco más, ¿no? Sí, sí. Poco más. Decir que todas estas cosas son lo que influye luego, posteriormente, pues evidentemente a los pensadores ingleses que siempre tienen estas cosas, ¿verdad? Y Russell, bueno, y Wittgenstein, y Frege, y dará a parar al Círculo de Viena, que yo creo que sí, que es ya el último intento ya que hay de estas perspectivas, ¿no? ¿No te Sí, parece? sí, sí, el Estas ideas de neopositivismo, ¿no? rechazo total de la metafísica, del fisicalismo, del positivismo más radical, ¿no? Sí, Pues bueno, estas cosas. Sí, sí, sí. Vale. sí, La sí. inducción. Mm, El empiripositivismo, el positivismo empírico, ¿no? sí, no sé. Lo digo, lo comento porque no hay tema de las oposiciones del Círculo de Viena, si no recuerdo mal. Entonces, pues, bueno, de meterlo en algún sitio es aquí, yo creo. Sí, sí, si queréis decir algo del empiropositivismo, pues decidlo Este es el, tranquilos. este es el momento, aunque aclarando que es una cosa posterior. Vale, pues nada, yo creo que no hay mucho más que decir sobre esta buena gente tan importante en el momento, mucho más que los locos de los románticos. Y nada, pues a ver, ya lo has dicho tú bien, que todo esto son consecuencias de alguna manera de los avances científicos de la época, tanto de la publicación del origen de las especies, como del nacimiento de las mecánicas no euclídeas, del abandono de la mecánica newtoniana. Sí. Porque bueno, eso es más tarde, ¿no? Bueno, el progreso de la mecánica newtoniana, mejor, Mm. la lógica simbólica, Boole y toda esta gente, pues bueno, evidentemente pues lo que ya has comentado con Comte, que de alguna forma el avance tecnológico trae el avance filosófico.
Y por añadir una ciencia que no hemos nombrado, pero que también tiene mucha importancia, sobre todo en los autores que hemos dicho, la economía. Ahí no hay que recordar Bueno, que estaba Adam Smith, David Ricardo y el claro. propio Malthus, que tienen mucha importancia en avances científicos y en filosóficos y en disciplinas filosóficas. Sí, perfecto. Que ahí está Marx criticando a Malthus diciendo que el problema se soluciona simplemente avanzando tecnológicamente. Sí, bueno. Esa, Muy esa, bueno. esa también es buena, ¿eh? Es No la buena, dijimos de está bien Marx, pero jugado. esa es buena. El No, primer, no, el pero- primer transhumanista, ¿eh? Marx el primer transhumanista. Además que no es cierto. Sí, no, no es cierto, No no. soluciona el problema. No, no. A ver, buah, sí. No, no, no lo No, solucionas no, no. porque cada vez habrá más gente y más gente y más gente. Y Pero sin embargo, el la... progreso tecnológico es limitado. ¿Ah? ¿Lo Mm, es, acaso? Hombre. Pero no, porque si somos transhumanistas, luego podemos acceder a recursos de otros planetas. Ah, bueno. Pues Cuidado. entonces veremos esos planetas. Siempre va a haber, pero bueno, no pasa nada. A no ser que cada persona. Bueno, sin más. Sin más, sí, ya Era un es apunte. variar el tema. Sí, sí. Era un apunte, era un apunte. Mm, bien, pues nada. Yo creo Sí, cortamos por aquí. que esto es todo. Si se quiere comentar algo más, no, no. No, todo bien. Venga. Pues nada, Jorge, ha sido un placer. Muchas gracias por este resumen tan, tan certero del tema de las oposiciones, del tema 62, recordamos. Y nada, el próximo día, pues, si no me equivoco, toca a Hegel. Así que nada, Uh, muchas gracias y ya nos veremos. que vaya muy Hasta luego. bien. Adiós.